Bueno, aquí estamos despiertos, ¿verdad? ¿Ya ves cómo me hacen, Me hacen levantar antes que las 8 y esperan que también comparto. Bueno, lo hacemos. Alguien me va a leer otra vez, por favor. Capítulo 10 de Juan, desde versículo 1 hasta 18. Em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome às suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vem adiante delas. E elas o seguem porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho. Antes, fugirão dele porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor. De modo que quando vem vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e desperta as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou e eu tenho autoridade para dá-la e para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Muy bien. Una pregunta. Parece que solamente oí en versículo 7 que dijo una vez desierto. ¿Son dos veces o una? Son dos en español, ya lo sé. ¿Uno? Ya ves. Hay dos. Es que a lo mejor solamente lo dijiste una vez, ¿verdad? Una vez. Por eso. Sí, claro. Claro. Bueno, sépalo que debe haber dos allí. Ahí lo puedes escribir si quieres en tu Biblia, porque debe ser. No sé por qué solo lo han hecho una vez. Porque esta es la palabra que te digo. La palabra original aquí es hebreo. Es amén, amén. Siempre cuando dice, y solamente en el Evangelio de Juan lo dice dos veces. Cada vez que lo pronuncia dice, amén, amén, os digo. Y esta es una cosa curiosa con el Señor, ¿verdad? De su manera, ya que estamos hablando de su voz, que el Señor no mienta.
¿verdad? Su palabra es segurísima. Cuando Él dice una cosa es que se va a cumplir. No falla. Pero, curioso, el Señor confirma su palabra. Con juramento, dice, varias veces. Lo dice en el Nuevo Testamento que Él juró por sí mismo. No puede jurar por otro porque es la más alta autoridad, pero se jura por sí mismo. ¿Ves cómo no sé cómo es el juzgado aquí en Portugal? Creo que en español me han dicho que hay que, antes de que uno testifica, tiene que dar un juramento, ¿verdad? En los Estados Unidos, no sé, aquí o allí, tiene que poner su mano sobre la Biblia. Yo creo que ya no lo hacen, ¿eh? Ya han dejado de hacerlo, pero antes tenía que poner la mano sobre la Biblia, levantar la mano y decir, yo juro hablar la verdad, nada más que la verdad, bien. Y tenía que jurar. ¿Por qué? Porque hay un juramento. Porque el hombre no se confía en sí mismo. El hombre sabe que es mentiroso, ¿verdad? Y por eso hay que jurar por un poder más que el hombre. Para que hable la verdad. Y claro, hay una pena si mienta bajo juramento, que es más que cuando estamos hablando en la conversación, ¿verdad? Y se echa una mentira. Pero bajo juramento te cuesta. Si encuentran que no has hablado la verdad, hay que jurar. Y Dios jura. Interesante, no tiene por qué. Dios jura, su palabra es segurísimo. Pero habla bajo juramento varias veces en la Biblia, diciendo, esto va a ser así. Y va a ser así. Lo confirma, y este es un principio en Dios, desde el principio hasta el fin, de que confirma. Es un poco diferente que el juramento, pero Él siempre confirma. Como dijo Pablo, por 2 o 3 testigos. Cada palabra es confirmado. Y Dios confirma su palabra. Lo da, y si vas a buscar cualquier principio en la Biblia, vas a buscar un principio, una verdad, verás que puedes ir a 2 o 3 o más lugares en la Biblia, porque Dios siempre confirma su palabra. Lo hace por nosotros, porque somos tan incrédulos, ¿verdad? Y desconfiados, que aún Dios tiene que confirmar su palabra, hablándolo 2 o 3 veces, y a veces, como digo, bajo juramento. Jura por sí mismo. Interesante. Pero eso tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Quiere que la palabra llegue hasta nuestro corazón. Y ahora vamos a hablar otra vez de oír la voz de Dios. Las ovejas oyen su voz. Bueno, en versículo 3 él dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a las ovejas llama por nombre y las saca, las separa de los demás ovejas. Tienes que ver que en Israel el pueblo entero tenía un redil, ¿verdad?
donde los pastores llevaban a todas las ovejas y ahí quedaron sobre la noche. Entonces, por la mañana los pastores vienen uno por uno y llaman a sus ovejas. Y ellos se separan de los demás y siguen al pastor. Lo primero que hace Jesús con nosotros es que nos separa. Nos separa de los demás, los saca, dice. Y eso tenemos que ver en nuestras vidas. El primer paso por el nuevo convertido es separarse del mundo. La iglesia se llama los llamados aparte. Es el significado de la palabra. La palabra es griega. Y en griego es EK y luego KLESIA. Ecclesia. Ek dice de. Saca de. Y la otra palabra es llamar. La otra parte de la palabra. Así es que les llama de. Y hablando de la iglesia, el significado que sabemos que está diciendo esta palabra es que nos saca del mundo, nos separa. Y la oveja que no se separa es una oveja rebelde. ¿Verdad? Los cristianos todos deben estar separados del mundo para Dios. Israel en el Antiguo Testamento fue un pueblo especial porque tenían a Dios por su Dios y tenían leyes diferentes que todas las demás naciones, ¿verdad? Eran allí para físicamente dar un ejemplo a todas las naciones del mundo, cómo es la nación gobernado por Dios. Diferentes que los demás, que bueno, por sí, ellos también tenían sus dioses y tenían otra manera de vivir totalmente. Israel era especial porque Dios era su rey. Y Dios se ofendió cuando el pueblo pidió un rey, ¿verdad? Porque Él era su rey. Él les mandaba. Él es quien les hacía diferente que todos los demás. Y los cristianos somos diferentes. No sé si lo oí ayer, no sé si fue en el vídeo o dónde, que ya se me olvidó. A ver si me llega otra vez. Bueno, vendrá. Normalmente es así, después viene. Sí, de que las ovejas son separados. Dios les separa. ¿Ya ves? Lo hago antes que se me olvide. De que cada cristiano es un milagro. Cada cristiano es un milagro. Ha nacido de nuevo. Es una creación nueva. No son meros hombres. Los demás del mundo son hijos de Adán. Nosotros también somos hijos de Adán. Pero por medio de Cristo entramos en una nueva creación. Esto no hubo hasta que vino Cristo. Y vivió su vida, murió, resucitó de los muertos y cuando
resucitó de los muertos, estuvo con los discípulos y ¿qué hace? Sopla sobre ellos. Y dice, recibe el Espíritu Santo. Y lo recibieron. Le sopló sobre ellos. ¿Cuándo es que Dios sopló sobre la humanidad? El primer hombre. En su creación. Y Jesús estaba iniciando una nueva creación. Somos nuevas criaturas en una nueva nueva creación. Que somos diferentes y es milagroso. No somos meros hombres y meras mujeres. Somos un milagro. Somos, perdón por decirlo, pero superhombres y supermujeres. Más allá de la humanidad. Es un milagro. Cómo Dios ha transformado nuestra naturaleza. ¿Verdad? Las cosas viejas pasaron ya. He aquí, todos son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Y bueno, estamos hablando de ovejas y pastor, y estuve pensando, allí sentado, de que Dios siempre ha querido tratar con pastores. David era un pastor, y cómo aprendió cosas, no sé cuántos salmos aprendió siendo pastor todavía. No sé. Yo no lo conocía personalmente, pero había un cantor, un compositor en Rumanía, ya se murió. Pero mientras que estaba en la cárcel, le echaron, ¿sabe por qué le echaron en la cárcel los comunistas? Para que vea cómo son. Le echaba en la cárcel por haber escrito 4 himnos. Eso fue contra el Estado. Y sí fue. El Estado, eso, controlado por demonios, el cristiano era contra el Estado. Y tenía que ser, para ser fiel a Cristo. Y ese hombre escribió 4 himnos. Y le echaron en la cárcel por 12 años. Fíjate. ¿Y qué hacen? Claro, como es compositor, no le dan lápiz, ni boli, ni nada para escribir, no le da papel. Y él dice, Dios, ayúdame, dame una memoria para componer himnos en la mente. Yo creo que, si me acuerdo bien, durante su pena, compuso 600 himnos y los tenía guardados en la cabeza. Cuando salió de la prisión los escribió y en toda su vida escribió miles de canciones y lo cantan en todas las iglesias. Era una cosa curiosa, con él no quería juntarse con ninguna denominación, ni ninguna iglesia o organización, lo que sea. Porque, bueno, Dios le enseñó así. Y la razón que él dio es que no quería que ellos intenten de controlarle. No sé. Pero, ¿sabe qué ha sido el resultado? En todas las denominaciones, en todas las organizaciones cantan sus himnos. No dicen, no, él es bautista. No le vamos a escuchar, no le vamos a cantar sus himnos. O otros, que él no es pentecostés. ¿Verdad? Así que no perteneció a nada y toda la iglesia le escucharon, le escuchó. Bien, Dios trata con pastores. Tenemos a David, que compuso salmos, estando en el campo,
fue llamado después el hermoso cantor de Israel. Y este fue habla más, ya la última palabra en su funeral de él. No era de que era un capitán de ejército tan tremendo y un guerrero. No, decía que era el hermoso cantor. Una persona con un corazón blando, un corazón abierto a Dios. Este fue ¿qué es la palabra? Legado más importante en su vida. Bien. Y Dios quiso estar con ese chico ahí en el campo. Yo aprendí en México, y creo que era lo mismo en Israel, por el ejemplo que tenemos de David. Los otros hermanos de él eran mayores, él era el menor. Los otros iban a la guerra, eran soldados, ¿verdad? Tenían cosas importantes que hacer. Y dejaba las ovejas con el menor. Que él cuida las ovejas. Solamente tiene que estar ahí mirándoles para que no vayan. Una responsabilidad muy pequeña. Le dejaba a las ovejas así, con personas humildes, personas que quizás no pudieran hacer otras cosas, como es un muchacho. Muchas veces eran muchachos pequeños que cuidaban las ovejas. Nunca se me olvida. Cuando iba viajando por México, una de las últimas veces, y adelante vi, los coches, los camiones empezaron a ir más y más lento, y cuando acercaba con el coche, vi que había ovejas tirados en la carretera. No sé cuántos, 4, 5, 6 ovejas. Y ya acercándose vi un chiquito, un niño, tirado también con ellos. No sé qué hizo, quizás queriendo que las ovejas no se metieran en la carretera, él se metió para sacarle de la carretera y lo mata a él también. Dio su vida por las ovejas. Nunca se me olvida. Pero bueno, un muchacho, ¿verdad? Un niño. Y siempre esta responsabilidad lo consideraba no tan grande, ¿verdad? Y dejaba la persona menos capacitada para que estuviera con las ovejas. Es otro ejemplo de cómo Dios hace las cosas. Cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, estaba humillándose. Estaba humillándose como un pastor. Soy manso y humilde de corazón, dijo él. Comparándose a un pastor, y le encantaba a Dios tratar con pastores, enseñar a los menos capacitados. Siempre es así la naturaleza de Dios. No solamente David fue pastor, también Amós fue un pastor, otro profeta, ¿verdad? Dije, yo no fui profeta ni hijo de profeta. Había hijos de profetas en la Biblia, era como una escuela de donde iban las personas que querían ser, que se sentían llamados por Dios para que fuesen profetas. Y tenía una escuela para ellos en todo el Antiguo Testamento. Elías visitaba a los hijos de los pastores y Eliseo después. Pero Dios, cuando vino Cristo al mundo, no fue a Jerusalén, el ángel.
El ángel no fue a Jerusalén, el ángel no fue a los sacerdotes, no fue al rey, no fue a los importantes. Ve, cuando los magos vinieron, ellos fueron al rey. El rey no sabía nada. Dios había tratado con unas personas como siempre, los pastores. Los humildes, los que tienen un trabajo que la gente considera no importante. Y ya te digo, Jesús se identifica con los pastores. Y yo, por toda la historia de la iglesia, al estudiar biografías, y me encanta estudiar biografías, más que libros de doctrina, me gustan las biografías. Aprendes más doctrina viendo la vida de las personas que lo puede aprender por medio de un libro de doctrinas. Ver cómo Dios guiaba a esas personas es fascinante. Y yo he visto eso, que de la misma manera como vemos con los pastores, Dios trata con gente humilde, gente común. ¿Qué decimos de Spurgeon? Spurgeon, Charles Spurgeon. ¿Cómo lo nombra? El príncipe de predicadores. No saben sus principios. Vivía en un pueblecito, un poco retirado de Londres, y empezaba a predicar muy joven, eso sí, en una iglesia pequeña, pero no había recibido ninguna enseñanza, no había ido a una escuela bíblica, sino que allí en ese pueblecito hablaba una pequeña rebaño, ¿verdad? Una congregación pequeña. Y bueno, bajo un pastor también, pero le dejaba predicar porque tenía cierto don ese hombre y lo reconocían. Cuando le invitaron a predicar en una iglesia en Londres, él pensaba que habían equivocado a mandarle a él la invitación. Pensaba que era para otra persona. Y cuando llega allí, tiene acento de gente del campo. Algunos burlaban de él. Hablaba como aldeano. Y jamás pensaba la gente de que él iba a ser el pastor de esa iglesia en Londres. Él intentaba, bueno, como no tenía mucha entrada de dinero, le faltaba para pagar los gastos, él pensaba de mejorarse. Él cuenta esa historia. Y ir a una escuela, a una universidad en Inglaterra, para mejorar su vida, para que pudiera tener más entrada de dinero, y ya era el pastor. Y su padre se trató con un presidente de esa universidad y arregló un encuentro que pudieran conocerle su hijo con el gran presidente. Y lo arregló para que se encontraran en una casa que era grande. Y Spurgeon habían arreglado cierta hora, cierto día, una cita, y Spurgeon va a esta casa y está esperando. Llega la hora y pasa. Sigue esperando. 1 hora pasa, no llega. 2 horas.
Y por fin, Spurgeon se desanima y sale. Es que el presidente estaba en otra parte de la misma casa, esperándole a él. Y no se encontraron, pero ese era de Dios. Él salió de allí y escuchó la voz de Dios en un texto de la Biblia, en Jeremías, donde dice, buscas grandes cosas para ti, no las buscas. No las buscas. Y no las buscó. Desde allí en adelante, el Espíritu Santo era su pastor. Y llega el tiempo cuando no hay un edificio suficiente grande en Londres para que las multitudes entraran para escuchar a Spurgeon. Un pastor. Tozer es mi preferido autor. ¿Has leído? Sus libros ya son traducidos en muchos idiomas. Tiene muchos libros, muchos compuestos de sus sermones. Y me encanta porque, ¿sabe por qué? Porque me caliento el corazón, se arde el corazón cuando yo leo y cuando le escucho. Y tiene un doctorado, ¿verdad? D.R. frente a su nombre. Un doctorado. Uno dice, ay, qué gente importante, qué gente preparada. Uno como Tozer, todo el mundo quisiera ser como Tozer, Doctor Tozer. Doctor Tozer. ¿Verdad? No se sabe. Tuvo ese hombre 8 años de colegio. Colegio. Nada más. Y Dios le llamó y le separó. Tenía un vocabulario, escuchándole, palabras que no he escuchado en mi vida. ¿No? Pero solo por sí mismo, por su propio estudio. No fue tan preparado en las escuelas del hombre. Mi padre tenía 6 años de colegio, nada más. Y Dios le llamó a predicar a la gente indígena. Mi hombre tenía un éxito en ese ministerio, ¿verdad? Y yo intenté de seguir sus pasos. Y no fui tampoco a una escuela bíblica. Porque yo he notado eso. Y las personas que pueden hacer arder tu corazón, los predicadores que te llegan al corazón, normalmente son personas preparados por Dios. Un gran teólogo fue Dr. Martin Lloyd Jones. ¿Has oído de él? Dr. Martin Lloyd Jones. Uno piensa, ese hombre no solamente fue a la escuela bíblica, sino al seminario, porque tiene un doctorado. Él rehusó a su denominación, que estaban insistiendo que fuera a su escuela bíblica y nunca lo hizo. El doctorado no vino por ser teólogo, vino por ser médico. Él sí se educó en la medicina. Sabía todo de la medicina, pero no sabía nada, sino que Dios le enseñó lo que es la Biblia. Un pastor. Un pastor. Esas son las personas, digo, estoy dando un consejo. Busca ese tipo de autores, este tipo de predicadores para escuchar. No esté tan atentos. Yo veo que gente
muchas veces están atentos a los que son preparados desde los pies hasta la cabeza. No, no, escucha a los que han oído de Dios. Escucha a los que han sido llamados por Dios. Bueno, dice, estoy lejos del tema otra vez y he hecho comentarios que no pensaba de poner, pero ahí estamos ya. En versículo 3, dice, a ese abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Él dice aquí, las ovejas oyen su voz. Qué importante es la voz, especialmente para los animales. Los animales conocen voces, reconocen voces, y las ovejas especialmente. El pastor es quien ellos conocen, la voz del pastor. Y Dios nos da, Jesucristo nos da este ejemplo, porque en el reino de Dios es muy semejante. Conocer la voz de Dios. Decir después, he oído de Dios. Dios me habló. Ahora uno no va a hacer un costumbre, ¿verdad? Y decir cada mañana, Dios me habló. Dios me dijo lo que debo hacer para el desayuno. Dios me dijo que debía ir a andar en la calle después. No vamos a exagerar, ¿verdad? Pero es que si cada oveja de Cristo aprende, si no en el principio, con la vida, aprende a conocer la voz del pastor. Y este es básico y esto es necesario para cada vida cristiana. Oír de Dios. Oír del pastor. Y su voz va a ser la voz de un pastor. En Gálatas 4:9, no sé cuántas veces leí la Biblia antes que yo vi una cosa aquí. Ya hace varios años, pero en el principio no lo noté. En 4:9, Gálatas 4:9, dice, Pablo hablando de los cristianos, a los cristianos, y dice, más ahora, conociendo a Dios, los cristianos ya habían tenido un encuentro con Dios, ya le conocían. Cada cristiano lo conoce, tiene su encuentro personal con el Señor. Esta es otra cosa básica. Desde el principio, el primer día, la persona que recibe a Cristo tiene un encuentro con Él. De modo que puede decir, yo le conozco. Yo le conozco. Él vino a mí. Él me habló. Él le invité a mi vida. Yo le conozco. Ahora, esta relación tenemos que desarrollar. Pero llegamos a conocer a Dios. Y dice Pablo esto aquí. Conociendo a Dios, pero no para ahí. O más bien, dice, ¿qué es más bueno que conocer a Dios? ¿Qué dice? Siendo conocidos por Dios. Dios te conoció
antes que tú le conociste. Esto sí sé. No tengo doctrinas muy profundas, pero eso sí sé, que Dios nos conoció antes que nosotros le conocimos. Él empezaba a obrar en nuestras vidas. Te sorprendo si te digo que Dios empezaba en tu vida desde tu niñez, desde tu nacimiento, desde tus abuelos, quizás bisabuelos. Por generaciones Dios estaba preparando para tu vida. Yo no elegí ser americano. No, parece que es bonito ser americano, ¿verdad? Muchas ventajas. Pero también tiene sus desventajas. Todo el mundo te odia. Yo a veces he pensado en renunciar mi ciudadanía, hacerme de Canadá o algo así, por esta razón. Pero no elegí eso. Eso ya estaba elegido para mí. No tengo la culpa, ¿eh? No me echo la culpa. Yo no elegí que a la edad de 19 años se me cayera todo mi pelo. Yo no elegí eso. Eso me fue dado. Un regalo. En verdad era un regalo para mí. Porque me humilló un poco. Y Dios trató con mi vida. Claro, yo tenía padres muy buenos. Algunos no lo tienen. Yo sé eso y simpatizo con las personas que no han tenido padres que les ha tratado como debía tratarles. Algunos sí, otros no. Pero aún los padres malos han sido elegidos de Dios para hacer ciertas cosas en tu vida que solamente podrías tú tener por tener a esos padres. Tu nacionalidad. Conocí una brasileña ayer. Ella no eligió ser brasileña. Está muy orgulloso quizá de ser brasileño. No sé. No sé dónde está. Bueno. Pero no elegimos eso. No elegiste ser portugués o español. ¿Verdad? No elegimos muchas cosas. Somos como somos porque Dios nos hizo así. Cada persona es una creación de Dios. En el seno de la madre Dios nos forma. Por eso es tan malo matar a los niños en el seno de su madre. Abortar. Es un homicidio. Dios nos formó como estamos. Estaba trabajando no sé cuántas generaciones. Cuando digo que vinieron los antepasados a Portugal, yo no sé muy bien la historia de Portugal, ¿verdad? Pero vosotros quizá lo sabéis y puedes saber cómo se formó esta nación hace generaciones. Dios estaba en eso. Dios ha estado en tu vida desde que tú naciste. Cuando estabas andando en el pecado, en el error, Dios tenía su mano sobre ti. No te dejaba destruirte. Lo hubieras hecho. Pero Dios puso su mano sobre ti y aquí estás ahora. ¿Por qué? Porque Dios te conoció. Empezaba a obrar en su vida de una forma muy personal. No lo reconociste.
cuando una persona recomendó que buscara ayuda, que fuera a rehabilitarte. Esto fue Dios. Cuando tu padre, tu madre, recomendaste que hallaras ayuda para tu vicio, eso era el Espíritu Santo obrando por medio de ellos. Antes que tú pensabas en Dios, fuiste corriendo lejos y hubieras seguido ese camino si no fuera por varios asuntos. Varios asuntos. Alguien que te habló, me habló aquí mi amigo ayer, de cómo hace 35 años una persona pasó por Alicante, que no iba a pasar por Alicante, sino iba a otra parte, pero pasó allí para poder hablar con él de Cristo. ¿Quién fue eso? Él lo hizo porque quería, no, él lo hizo porque el Espíritu Santo le guió. Así es nuestra vida. Dios nos conoció antes que le conocimos. Por eso, créemelo, puedes tener una relación íntima con Dios. Dios quiere que lo tengas. Él te conoció primero. La relación empezó con Él. 1 de Corintios 8:3. Pablo otra vez, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios, eso nos hace entender qué relación tenemos con Dios. Nos conoce primero y nos trata con amor. Y entramos en esta relación de amor con Dios. Y si tú ves que en tu vida hay un amor especial, es porque Dios te ha conocido y te ha mostrado su amor. Si alguno ama a Dios es porque Dios le conoció y metió ese amor en ti. Lo dice en Romanos 5. Que el Espíritu Santo derramó el amor en tu corazón. Eres conocido por Dios, por el pastor. Viendo la preeminencia del amor en esta relación, vemos lo que es la motivación número 1 del cristiano. Hay muchas cosas que nos motivan, pero sobre todo es el amor. Una relación de amor. Los llama, ¿cómo los llama? Volviendo a Juan 10, siempre hay que tenerle el dedo ahí en Juan 10. Yo debo poner mi nuevo marcador, separador, Bueno, nos llama, como dice, versículo 3 todavía. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama como por nombre. ¿Qué tal si hay unos 200, 300 ovejas? En este número, en este mundo, nuestro número es lo que importa, ¿verdad? Todos quieren tu DNI, ¿verdad? ¿Qué es tu número? Cada vez que vienen con un paquete a la puerta, tengo que poner el número, en mi caso, NIE, ¿verdad? No importa.
Pero el número es lo que cuenta. Número de la cuenta en el banco. Su número. Tú eres un número. Para el mundo, poco les importa quién eres tú. Te da un número, este es tu número. Y todo el mundo, no, algunos te tratan muy bien, pero tienen un interés, ¿verdad? Es su trabajo, es su negocio. Este hombre en la tienda donde visitas tú, ¿verdad? Te trata muy bien, te habla muy bien. Claro, quiere tu negocio. Hay un interés. Un número eres en el mundo. Dios trata a cada uno individualmente. Les llama por nombre. Guapo, ¿no? Samuel no sabía quién le hablaba. Elí, después de 3 veces, se despertó un poco más de su sueño y le pudo aconsejar a Samuel contestar la siguiente vez. Primera vez en su vida había oído esa voz. Samuel. Qué guapo. Qué guapo. Zaqueo. Bájate. Zaqueo quería ver por primera vez a Jesús. Nunca lo había conocido. Quería verle y era chaparro, decimos en México. Corto. Se levanta en un árbol para poder verle. Jesús viene, se mira para arriba y conoce a ese hombre. Le conoce. Zaqueo, bájate. Quiero estar en tu casa. Quiero mejorar esta relación. Ya te conozco. Y Zaqueo con gozo le recibe. ¿Verdad? Qué guapo. María estaba llorando fuera de la tumba. Ella pensaba que habían llevado a su Señor y no sabía dónde lo había llevado. Viene lo que ella cree es el jardinero, el que cuidaba la tierra, la porción. Y dice, ¿qué buscas? El jardinero lo dice. Y ella dice, si has llevado a mi Señor, dime dónde yo lo llevaré. Esa mujer iba a llevar un hombre, ¿ya? Créelo. Y entonces algo pasa. No lo había reconocido hasta que dijo María. Qué guapo. Le conoció por nombre. Aún, Saulo, ¿por qué me persigues? Le conocía. Y Saulo se cambió en un Pablo, un misionero a todo el mundo. Y en estos días alguien llamó a Rufo. Ven acá. ¿No es así? Qué guapo. 4. Y cuando ha sacado fuera todos, ¿ves? Los saca fuera. Muy importante. Fuera todas las propias, va delante de ellos. Y las ovejas le siguen. Porque conocen su voz. En esa voz que ellos conocen, es esa voz conocida por él. Hay unos himnos que explican esas cosas. Uno en inglés que me gusta mucho, dijo la señora de Graham,
Billy Graham, que era su preferido himno. Y lo voy a dar las palabras traducidas en español. He washed my bleeding sin wounds and poured in oil and wine. He whispered to assure me, no puedo, I found thee, thou art mine. Las palabras son, lavó las heridas sangrientas de pecado y metió aceite y vino. Susurró, ese me gustó también, susurró, para asegurarme, te encontré, eres mío. Jamás oí una voz tan dulce, hizo que mi corazón adolorido se regocijara. Oh, el amor que me buscó, oh, la sangre que me compró, oh, la gracia que me volvió al redil. Con razón, la señora de Graham prefería esa canción. Hay otra que ha sido escrito en estos días, en estos meses, que dice, si escuchas la voz, corre a él. Esa palabra corre es lo que me gusta. Si escuchas esa voz llamativa, que te toque el corazón, que te ablande el corazón, que te quebranta, vaya corriendo a él. Chico, chica, si tú no has conocido todavía a Cristo, puede haber alguien aquí, no sé. Vaya corriendo a la cruz, abraza esa cruz. Este será tu consuelo toda la vida. Va adelante, dice, como hace un buen líder, conduciendo por su ejemplo, las ovejas siguiendo sus pisadas. Cristo va adelante. Y las ovejas tienen que seguir. No son como los cabros. Yo conozco los cabros por México, he tenido algunos aún. O no sé si es así en todo el mundo, pero esos eran rebeldes. Los tenía que controlar siempre, tenía que estar viéndolos, si no, se alejan. Las ovejas saben seguir al pastor. Conocen su voz, conocen su voz. Por eso en la Biblia da un ejemplo de un juicio, ¿verdad? Y dice que pone las ovejas a un lado y las cabras a otro lado. Fíjate, animales muy semejantes, los comemos los dos, ¿verdad? Pero muy diferentes de naturaleza. Y habla de cómo las ovejas cuidan, las ovejas les importa, las ovejas tienen compasión, las cabras no les importa. Ellos son egoístas. Solamente les interesa su propia vida. Versículo 5 dice, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Y por qué? Porque tiene una voz que ellos no reconocen. Y en lugar de seguirle, huyen. Tienen miedo de él. Qué bueno, qué bueno. Van huyendo de esa otra voz. No me hables a mí. No siguen el extraño porque su voz no tiene el mismo tono, la misma ternura, simpatía, compasión, sino es uno de engaño y amenaza. Si escuchas bien, verás que la voz de los extraños es muy diferente. Por ejemplo, lo dije ayer, la voz del Espíritu Santo, aunque corrige, siempre te da una salida. Siempre
te da esperanza. El diablo te deja tirado. No le importa a ti. El pastor sí, eres su oveja. Te cuidará toda la vida. Alguien ha dicho, yo estuve muy de acuerdo en una convención hace años. Dijo, el Espíritu Santo es el último que te deja. Tú te desesperas de ti mismo, pero el Espíritu Santo estará. Cuando pienses de alejarte, el Espíritu Santo es el último que te deja. Aunque corrige, siempre te da una salida, una esperanza. El enemigo te riñe severamente sin esperanza y te deja en el suelo, gravemente herido. No le importa. No escuche esa voz. No, te digo, el enemigo a ti no le importa. En medio de la ciudad de Chicago, di ese ejemplo, de Tother, cuando se iba pasando por una prueba en su vida muy difícil, se va en medio de la ciudad de Chicago y ahí están el Ejército de Salvación. Hoy en día es un poco modernizado esa organización, pero en su día esa era una fuerza tremenda. El Ejército de Salvación experimentó un avivamiento que convirtió a muchísima gente. Bueno, él escucha que están cantando en la calle y se acerca para escuchar. Y ellos están cantando, no necesito otra justicia. No necesito otra plegaria. Es suficiente que Cristo murió y que murió por mí. Y esa es la voz que Tother tenía que oír. Porque mezclado con las voces humanas ahí estaba la voz del Espíritu Santo. Que le habló, que le consoló y que le sacó de la prueba en que estaba. Estaba la voz de Cristo entre las voces del grupo. Que nuestra voz, ahora, pensando en el Ejército de Salvación, pensando en nosotros mismos, ahora, un momento, como evangelistas que debemos ser, cada quien, que nuestra voz sea eco de la de Jesús. Que nuestra voz sea eco de la de Jesús. Mi padre escribió solamente una poesía en toda la vida. Y era un poco después que entró en el ministerio. Y la poesía decía, claro, traducido, pierde el rima y todo, pero dijo él, que esté totalmente en Cristo, para que Él sea todo lo que la gente pueda ver. Entonces el Cristo de Galilea les hará arrodillarse. Que no sea yo que hable, sino el Salvador, benigno y manso, por medio del Espíritu Santo, no lo que yo quiero hablar, sino el deseo de Él. ¿Cómo sanó al herido de corazón? Y partió el enfermo de su dolor. Ahora Él vive en mi corazón. No soy yo, sino Cristo quien parte. Que así sea nuestro testimonio. El deseo nuestro, ser un eco de Jesús. Que la gente pueda, sabe que
no ha pasado mucho, quizás 2 o 3 veces en mi vida, pero es una cosa que me ha dado una satisfacción más que cualquier otra cosa. Pudiera hablar lo que la gente quisiera de mí y no me conmovería. Pero he oído 2 o 3 personas decir, cuando entré en la casa de Loel, sentí que alguien estaba ahí, que no eran las personas. Yo lo guardo aquí. Llegaron de la televisión de Coruña a la casa, 6 personas con 2. Es una historia guapa, pero bueno, ya tengo muchas historias guapas. Pero entraron y entrevistaron conmigo y al salir el principal entre ellos me vino y dijo, yo siento una paz en ti. ¿Qué es eso? Me preguntó. Le dije, esto es lo que sientes en mi Señor. En mi Señor. Ahora Él vive en mi corazón, escribió mi Padre. No soy yo, sino Cristo que imparte. Eso es lo que vale. ¿No lo dijo Pablo? Cristo en mí, la esperanza de la gloria. ¿No dijo Él en Gálatas, creo, 2:20? La vida que ahora vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y dio a sí mismo por mí. Chicos, chicas, tenemos esa vida por delante. Tómalo. Toma el camino y anda con el Señor. 8. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Curioso, ¿no? Todos los que antes de mí vinieron. Pero no los oyeron las ovejas. Si queremos oír de Cristo, tenemos que ser pacientes. Porque ladrones y salteadores vendrán primeramente a llevarnos a un lado, a otro lado, desviarnos como puedan, para que no sigas hasta Cristo. Hay muchos salteadores, muchos ladrones que vienen antes. Ellos te enseñarán otras maneras de entrar en el redil. Igual que ellos, que suben por los muros, ¿verdad? Otra parte. Por doctrinas falsas, por otro evangelio, que no es el evangelio de Cristo. Cuidado porque hay muchos. Me acuerdo con tristeza un testigo de Jehová que fui a visitar en Pinotepa Nacional, Oaxaca, México. En verdad era el mejor testigo de Jehová que había encontrado. Digo, muy amable, muy tranquilo, no intentaba de discutir conmigo. Tuvimos una buena visita. No era normal. Pero me empezaba a contar unas cosas. Me dijo que siendo muy malo en su vida, el cura, ya viendo que no podía darle consejos, no escuchaba consejos, le da una Biblia. Dije, a ver si te compones con esa Biblia. El mismo cura le regaló una Biblia, ya que él no podía con él. Me explicó que una vez estando enfermo, en su cama estaba escuchando a un predicador por la radio, que dijo que iba a orar por los enfermos que pusieron sus manos sobre la radio. Él puso sus manos y fue instantáneamente sanado. Me estaba gustando, ¿verdad?, su testimonio. Pero entonces dijo, el primero que vino a mí con la palabra de Dios era un testigo de Jehová.
y le convirtió en un testigo de Jehová. Los salteadores vienen antes. Pero también es una vergüenza, ¿verdad? Que no hubo un cristiano que fuera él antes que llegara. Los testigos de Jehová. Yo sentí por ese hombre una simpatía, buena gente que era. Y le había sido engañado. Ahora vamos a saltar. No hemos leído esto, pero vamos al versículo 27 y voy a dar la última parte de este mensaje. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y escucha, no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Esas son las palabras más fuertes de todo este capítulo. Una seguridad total al que sigue este pastor. Él vino porque su Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree, escucha, no se pierde. El Padre, Dios, Trino Dios, estaba preocupado por un mundo que iba a la perdición y no estaba a gusto. Porque Él amaba a su creación. Él amaba a esas personas. Los vio en sus caminos torcidos, los caminos malos, destruyéndose. Y dice, hijo mío, vete a salvarles. Por amor, por tanto amor. Amó Dios al mundo. A ti, que dio a su Hijo la cosa más preciosa. Buscaba en el cielo, a ver, ¿qué remedio hay para esa gente? Mira cómo andan. Se van destruyéndose con los vicios, con los hábitos malos, con los amigos malos, con los barrios malos. Y se pierdan eternamente. Hijo mío, ven y vaya a salvarles. Puro amor. Puro amor. Jesucristo no termina con este tema hasta estos 2 versículos, donde llegamos a la parte más preciosa de todo. Otra vez habla de oír su voz. Tenemos que conocer esa voz. Con los resultados que siguen. Estos son los resultados si oímos su voz. Otra vez asegura a los oyentes que Él tiene una relación con sus ovejas y que ellos le siguen. Esto hacen aquí en la tierra. Pero les promete dar gratuitamente la vida eterna. El Padre le mandó a la tierra a morir para que no perezcan. Y aquí garantiza que no les perecerán. Lo vamos a leer otra vez. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo no quiero que nadie aquí se excluya de estas ovejas. Por favor. Si no eres una oveja, entonces sí. Pero si tú has recibido en tu corazón al Señor, no te excluyes. Tú te cuentas aquí.
Yo sé cómo hace el diablo. Nos hace una excepción, ¿verdad? Todas las promesas de Dios son para otras personas. A ti nada bueno. Ojalá que tuviera yo una carta que recibí de una chica que creía así. Las bendiciones de Dios eran para otra gente. Ella era cristiana, pero muy débil. Con muchas dudas. Y creía que todo lo bueno, especialmente el bautismo en el Espíritu Santo, ella piensa que esto era para la gente especial, no para ella. Y demuestra esa inseguridad toda su vida, enferma era, débil. Y un día el Señor empieza a obrar en ella. Y la historia es muy bonita. Lo tengo en una carta. Y se encuentra con una mujer que le da una fe, no sé cómo decirlo, pero le da una confianza de que a Dios le importa a ella. Y le habló del bautismo en el Espíritu Santo, que ella necesitaba ese poder en su vida. Y la chica, un día en su propia cocina, pronunció una palabra que jamás había pronunciado en su vida. Y de repente, desde la profundidad de su corazón empezaba a salir un lenguaje completo. Y dijo, mi falta siempre era que no sabía orar. En rumano, era rumano. No sabía orar, no podía orar. Me aburría. Mi mente fue lejos. Mientras que intentaba de orar, dijo, no pude orar. Era mi oración. Dios, enséñame a orar. Y en ese día en su cocina un lenguaje la salió como un río. Y desde entonces no solamente ora en lenguas, ora en rumano y ora en inglés. Le dio una libertad de expresarse en el Señor. Y ahora la oración es un gozo. Un gozo. Asegura a los siguientes que Él les conoce. Yo les doy, D-O-Y. ¿Cómo es en portugués? ¿Qué es la palabra? D-O. Do vida eterna. Es un regalo. No tienes que ganarlo. No tienes que trabajar para poder tenerlo. Olvídese de eso. ¿Cómo puedo yo complacer al Señor? ¿Qué debo hacer? No tienes que hacer nada. Os do vida eterna. Ya sé portugués. Es un regalo. Gratuitamente. Es tuyo. Porque te le da. Los padres ya saben que el hijo no tiene que, en su cumpleaños, ganar su regalo. ¿Verdad? La Navidad. ¿Qué tiene que hacer el niño para que gane los regalos? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque los padres le aman. Y le dan gratuito. Quieren verles feliz. Y tenemos un Padre en el cielo. Y tenemos un pastor que se preocupa por sus ovejas.
Estoy terminando. Ni nadie les arrebatará de mi mano. Estás segurísimo. Yo siempre he creído que yo siendo padre, yo quería que mis hijos se sentirían seguros en la casa. No que un día los voy a echar fuera. Echaría fuera uno de mis hijos. Pudieran hacer grandes ofensas y todavía no los quiero echar fuera. Quizás hay tal cosa. Pero digo, el padre quiere que sus hijos se sientan seguros en la casa. Quiere que estés tú seguro en sus manos. No andan con dudas, pensando, un día a lo mejor hago algo que no debo hacer y me echo fuera. ¿Así harías con tu hijo? Estoy seguro que no. No les perderá. Jesús dijo lo mismo al Padre, dice, los que me has dado, los he guardado y no he perdido ninguno. Solo el hijo de perdición, Judas, por lo que las Escrituras decían de él. Mira, Judas era una excepción. No ha habido otro discípulo como Judas, antes ni después. Es una excepción. No vaya asustando a los creyentes diciendo que son como Judas. Él fue único. Era necesario que Él existiera para cumplir las Escrituras. Ya existió y se murió y olvídese de Él. El Padre nos está tratando como ovejas. Y Judas nunca fue una oveja. Fue una cabra desde un principio. Lo llamó un ladrón antes que hizo nada. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie les arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta es tu seguridad. Hay alguien que está viendo y encargándose con tu vida. Él te cuidará. Cuando el enemigo te quiere engañar, cuando el enemigo quiere que tú te apartes, hay uno que tiene su mano sobre ti, o mejor dicho, está en sus manos. Y te cuidará. Te cuidará. Nadie. Aún el diablo es controlado. No pudo hacer con Job lo que quería hacer. Dios le dio cierta libertad para el bien de Job. Era una disciplina en su vida. Pero al fin de cuentas, se salvó. Y Dios le compartió doble de lo que tenía antes. El fin del Señor, esa palabra me gusta, lo dice Santiago. Has visto el fin del Señor, con Job. Y el fin del Señor, yo he visto en la Biblia, es siempre igual. Yo veo que, por ejemplo, yo acabo con Jeremías, de estudiarlo, las amenazas, los castigos que tenían que pasar. Digo, una historia muy duro. Pero los últimos 4 versículos, léelos. Los últimos 4 versículos
porque los tiene a su pueblo en cautiverio. Van a estar ahí 70 años. Parece que todo es negro, todo es malo, nada va bien con ellos. Y terminan, vamos a leerlo. Yo no iba a hacer eso, pero vamos a hacer. Y termino, prometo. Llego a estos 4 versículos al final. Jeremías 52. Tienes un libro, digo, lleno de disciplina, cosas duras, castigos, y llegas a estos 4 versículos al final. Igual el libro de Segundo de Reyes tiene la misma historia. Oímos de reyes fracasados, de un Israel arruinado casi, llevado al cautiverio igual en Segundo de Reyes. Pero termina con la misma historia. Y es esto. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, nuevo emperador, rey de Babilonia, en el año primero, ya lo ves, es nuevo, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. 37 años en la cárcel. Y habló con él amigablemente. Y hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Lo puso sobre todos los reyes cautivos. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero. Y comía pan en la mesa del rey. Siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. ¿Sabe por qué está allí? Para dar al pueblo esperanza. Después de oír tantas cosas que les tenía que pasar, porque Dios es fiel en disciplinar. Pero al fin de cuentas, ahí están los cautiverios en Babilonia, piensan que no ven una salida, su rey está en la cárcel. Y no es Jeremías, sino otro escritor que nos da esta parte. Hablando del rey, que el emperador de Babilonia le iba a hacer comer con él. Lo que comía el emperador, eso comía él. Le fue dado ropa. Todas las necesidades del resto de su vida. Este es como Dios termina sus historias. ¿A ti te gustan las historias que tienen un mal fin, verdad? Llegas tú a la última parte y te has durado horas leyendo ese libro y la última cosa es que el héroe se muere. ¿Cómo se enfada? Las historias de Dios no son así. Las historias de Dios terminan con esperanza. Por lo bueno que es Él y por lo poderoso que es Él, tú estás seguro. Confía en Él. Confía en Él. Vale la pena confiar en Él. Señor, como en estos días hemos escuchado una historia tan guapa, una biografía, hemos pasado
hemos visto en estos días, con testimonios para confirmarlo. Para demostrar cómo terminan las cosas contigo. Para demostrar que eres compasivo, que eres fiel. Oh Dios, depositamos nuestras vidas en tu mano. Miramos a tu cruz, confiamos en esa obra. No nos ponemos a un lado diciendo que somos una excepción a todas tus promesas. No, Señor, somos coparticipantes contigo y con todas las ovejas. Tú tienes cosas para nosotros igual que has tenido para otras. Ay, Señor, haz que este grupo de chicos y chicas sean una congregación en todo Portugal para tu gloria, llenos del Espíritu. Oh Dios, haz una obra especial aquí en Portugal. El hombre no lo podrá hacer, solo tú, con tu poder. Has obrado hasta la fecha. Cada persona aquí es un representante de tu gracia. Y vas a seguir obrando, Señor. Enséñanos a ser un eco tuyo. Que tu voz sea oído por nuestra voz. Que sea Cristo quien siga obrando aquí en Portugal. Oh Dios, haz tu obra, haz tu obra. Toma tu libertad, Señor, para obrar entre nosotros. No sé qué decirte, Señor. Toma ese pueblo en tu mano. Tómalos, Señor. La persona que menos piensa de que sea un vaso, llénale con tu poder. La persona más humilde, más sencilla, más normal, reciba, Señor, desde lo alto el bautismo en el Espíritu Santo. Y que pueda salir de esta convención otra persona. Como Pedro, de ser una persona que falló, que al final es el que predica en el Pentecostés. El mismo Pedro, pero ya lleno de tu poder. Hazlo otra vez, Señor. Hazlo otra vez. Tú obras milagros, vez tras vez tras vez. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti. Haz tu obra, Señor, eterno. Amén.